Desentrañando la historia de la Inquisición, orígenes, métodos y consecuencias. ¿Qué imagen se forma en tu mente al escuchar el término Inquisición? Quizás oscuridad, miedo, opresión. La historia de la Inquisición es una intrincada red de intrigas, poder eclesiástico y luchas por el control ideológico. Desde sus humildes comienzos en la Europa medieval hasta su expansión por todo el continente, la Inquisición dejó una marca indeleble en la historia de la humanidad. Únete a nosotros mientras exploramos los orígenes, métodos y consecuencias de este controvertido sistema de justicia religiosa. Prepárate para sumergirte en un relato lleno de giros y vueltas, donde la verdad se entrelaza con la ficción y donde el pasado arroja una luz fascinante sobre el presente. Bienvenido a un viaje a través de la historia de la Inquisición. El término Inquisición se refiere a un tribunal religioso encargado de averiguar y castigar los delitos contra la fe, una función que se desarrolló principalmente en la Iglesia Católica, pero que también tuvo manifestaciones en la Iglesia Protestante. La Inquisición se institucionalizó a partir de la Inquisición medieval, fundada en 1184 en Languedoc, Francia, para combatir la herejía de los cátaros o albigenses. A lo largo de los siglos, se expandió a varias regiones, incluyendo el Reino de Aragón en 1249 y la Inquisición española en 1478, patrocinada por la monarquía hispánica y posteriormente aplicada en territorios coloniales, aunque sin jurisdicción sobre los indígenas. La respuesta de la Iglesia a la herejía evolucionó significativamente a lo largo de los siglos. En sus inicios, la herejía se castigaba principalmente con la excomunión, una medida espiritual que implicaba la exclusión del hereje de la comunidad de creyentes y de los sacramentos de la Iglesia. Sin embargo, con el tiempo, especialmente después de que el cristianismo fue reconocido como religión tolerada en el Imperio Romano por el Edicto de Milán en 313, la perspectiva sobre los herejes cambió drásticamente. Una vez que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano bajo el emperador Teodosio y en el 380, la herejía dejó de ser vista únicamente como un desafío teológico y pasó a considerarse una amenaza directa al orden social y político. Los herejes eran percibidos no solo como desviados de la fe correcta sino también como enemigos del Estado y del bien común. Este cambio de percepción justificó la intervención estatal en asuntos religiosos, marcando el inicio de una estrecha colaboración entre la Iglesia y el poder secular para combatir la herejía. San Agustín de Hipona, uno de los padres de la Iglesia, jugó un papel crucial en la justificación teológica de la represión de la herejía. Aunque inicialmente se mostró reticente a la violencia contra los herejes, la creciente amenaza de los donatistas en el norte de África le llevó a reconsiderar su postura. Los donatistas, que rechazaban la autoridad de la Iglesia oficial, eran vistos como una seria amenaza a la unidad cristiana. San Agustín, por tanto, llegó a aprobar con reservas la intervención del Estado contra los herejes, argumentando que la coerción podía ser un medio necesario para preservar la pureza de la fe y salvar almas de la perdición eterna. La situación se intensificó con la aparición y expansión de la herejía cátara en el siglo XII, especialmente en el sur de Francia. Los cátaros, también conocidos como albigenses, proponían una doctrina dualista que postulaba la existencia de un Dios bueno y un demiurgo maligno creador del mundo material. Esta cosmovisión no solo rechazaba la autoridad de la Iglesia Católica sino que también ofrecía una alternativa espiritual que atrajo a numerosos seguidores, desafiando directamente el poder y la influencia de la Iglesia en la región. Ante el desafío cátaro, la Iglesia adoptó medidas más severas y sistemáticas para erradicar la herejía. El Concilio de Letrán de 1179 condenó oficialmente el catarismo y llamó a la acción contra los herejes. La falta de efectividad de los métodos episcopales locales llevó a la creación de la Inquisición Pontificia por el Papa Gregorio IX en 1231, centralizando la autoridad y confiando la misión a las órdenes mendicantes, principalmente los dominicos, que eran conocidos por su formación teológica y su devoción a la doctrina ortodoxa. La Inquisición episcopal se inició formalmente con la bula Ad Abolendam del Papa Lucio III en 1184. Este decreto fue una respuesta a la creciente amenaza de herejías en Europa, particularmente en regiones como el Languedoc, donde los cátaros o albigenses tenían una fuerte presencia. La bula Ad Abolendam consideró que los obispos locales debían formar tribunales para investigar y juzgar casos de herejía dentro de su diócesis.
Los obispos tenían la responsabilidad de investigar, juzgar y sentenciar a los acusados de herejía en sus jurisdicciones. Este sistema descentralizado dependía de la iniciativa y capacidad de cada obispo. En muchos casos, los tribunales episcopales fueron ineficaces debido a la falta de recursos, la insuficiente formación teológica y jurídica de los obispos y la interferencia de poderes locales. Los obispos a menudo estaban más interesados en mantener la paz en sus territorios que en perseguir activamente a los herejes. La aplicación de la Inquisición episcopal varió considerablemente de una región a otra, dependiendo de la autoridad y el compromiso del obispo local. Esto resultó en una persecución inconsistente de la herejía. Debido a la ineficacia de la Inquisición episcopal, el Papa Gregorio IX decidió reformar el sistema y centralizar el control en el papado. En 1231, mediante la Bula Excommunicamus, Gregorio IX inició la Inquisición Pontificia, que introdujo un nuevo enfoque más organizado y centralizado para combatir la herejía. La Inquisición Pontificia colocó el control directamente bajo la autoridad del Papa, permitiendo una coordinación más efectiva y una respuesta más rápida a las amenazas de herejía en toda la cristiandad. Gregorio IX asignó la tarea de la Inquisición a las órdenes mendicantes, principalmente los dominicos y los franciscanos. Estas órdenes tenían miembros bien entrenados en teología y derecho canónico, lo que mejoró significativamente la eficacia de los tribunales inquisitoriales. La Inquisición Pontificia desarrolló procedimientos más uniformes y rigurosos para la investigación y el juicio de los herejes. Esto incluye la recopilación de pruebas, el uso de la tortura para obtener confesiones y la centralización de los registros. Se crearon tribunales especializados que operaban bajo la autoridad directa del Papa y que podían actuar en cualquier lugar de la cristiandad. Esto permitió una mayor movilidad y capacidad de respuesta ante brotes de herejía. La Inquisición Pontificia adoptó un enfoque más severo y sistemático en la persecución de la herejía. Los inquisidores tenían amplios poderes para arrestar, interrogar y juzgar a los sospechosos, y la tortura se convirtió en una herramienta utilizada para extraer confesiones. La transición de la Inquisición episcopal a la pontificia representó un cambio significativo en la manera en que la Iglesia católica abordaba la herejía. Bajo la Inquisición pontificia, la persecución de los herejes se volvió más estructurada y eficiente, lo que permitió a la Iglesia imponer una mayor conformidad doctrinal. Sin embargo, también llevó a abusos significativos de poder y a un clima de miedo y represión. Inquisición en el Reino de Aragón, una de las primeras regiones en adoptar la Inquisición pontificia, donde los tribunales dominicos desempeñaron un papel crucial en la supresión de los cátaros. Inquisición en Francia. En el sur de Francia, los tribunales pontificios fueron particularmente activos durante la Cruzada Albigense y en los años posteriores, combatiendo la herejía cátara con rigor. El proceso inquisitorial se caracterizó por la severidad y el uso de la tortura, autorizado por el Papa Inocencio IV en 1252 mediante la Bula Ad Extirpanda. Este documento legitimó el empleo de la tortura como medio para obtener confesiones de los acusados de herejía, aunque establecía ciertas restricciones para evitar mutilaciones o muertes directas durante el interrogatorio. La detención y el proceso judicial. El procedimiento comenzó con la denuncia, que podía ser anónima. Una vez recibida, los inquisidores iniciaban una investigación preliminar para determinar la veracidad de las acusaciones. Si se consideraba que había suficiente evidencia, el acusado era arrestado y llevado a prisión. Durante el encarcelamiento, se mantenía al prisionero en condiciones duras, con el objetivo de quebrantar su resistencia psicológica. El acusado no tenía derecho a conocer la identidad de sus acusadores ni a contar con una defensa adecuada. A menudo, se les proporcionaba un abogado, pero este tenía limitaciones severas y, en muchos casos, era más un formalismo que una verdadera defensa. Las pruebas presentadas en su contra incluían testimonios de testigos, a veces obtenidos bajo tortura, así como cualquier otro tipo de evidencia que los inquisidores consideraran relevante. La falta de garantías procesales y la utilización de métodos coercitivos hacían que las confesiones fueran frecuentemente forzadas. El uso de la tortura era un aspecto integral del proceso inquisitorial. Los métodos empleados incluían la estrapada, el potro y la garrucha. Estos procedimientos estaban diseñados para infligir un dolor extremo sin causar la muerte inmediata del prisionero.
La lógica detrás del uso de la tortura era la creencia de que el sufrimiento físico podía quebrantar la voluntad del acusado y forzarlo a confesar sus supuestos crímenes. La tortura estaba reglamentada de tal forma que debía ser supervisada por un notario, quien registraba el procedimiento. Aunque la tortura estaba destinada a ser usada como último recurso, en la práctica se empleaba con bastante frecuencia y las confesiones obtenidas de esta manera eran consideradas válidas y concluyentes. Una vez que se obtenía una confesión, ya fuera voluntaria o forzada, el tribunal dictaba sentencia. Las penas podían variar desde la penitencia pública y las confiscaciones de bienes hasta la prisión perpetua y la ejecución en la hoguera. En muchos casos, los bienes del condenado eran confiscados y pasaban a manos de la Iglesia o del Estado, lo que proporcionaba un incentivo económico para la persecución de herejes. Las sentencias eran anunciadas públicamente en ceremonias solemnes conocidas como autos de fe, que servían tanto como advertencia a la comunidad como demostración del poder de la Inquisición. Los autos de fe eran eventos públicos que a menudo se celebraban con gran pompa y solemnidad. Durante estas ceremonias, los condenados eran llevados ante la multitud y sus sentencias eran leídas en voz alta. Aquellos condenados a la hoguera eran entregados a las autoridades civiles para su ejecución, ya que la Iglesia no llevaba a cabo directamente las penas de muerte. Sin embargo, la entrega al brazo secular era una formalidad, y las autoridades civiles casi siempre cumplían con las sentencias de muerte dictadas por los tribunales inquisitoriales. La Inquisición tuvo un impacto profundo en la sociedad medieval y renacentista. Al fomentar un clima de temor y sospecha, desalentó la libre expresión de ideas y promovió la conformidad religiosa y social. Al mismo tiempo, permitió a la Iglesia y al Estado consolidar su poder mediante la represión de movimientos disidentes y la eliminación de potenciales rivales. En el ámbito político, la Inquisición a menudo se utilizó como herramienta para eliminar opositores y reforzar la autoridad central. En España, por ejemplo, la Inquisición sirvió para fortalecer la monarquía y unificar el reino bajo una sola fe. Al perseguir a los conversos, judíos y musulmanes convertidos al cristianismo, sospechosos de mantener prácticas religiosas secretas, la Inquisición española contribuyó a la creación de un Estado homogéneo en términos religiosos y culturales. La evolución de la respuesta de la Iglesia a la herejía, desde la excomunión hasta la intervención estatal y la creación de la Inquisición, refleja la creciente percepción de la herejía como una amenaza no solo espiritual sino también social y política. La justificación teológica proporcionada por figuras como San Agustín y la amenaza concreta representada por movimientos como el catarismo impulsaron a la Iglesia a desarrollar métodos más rigurosos y centralizados para combatir la disidencia religiosa y preservar la unidad doctrinal. En conclusión, la Inquisición representa un capítulo oscuro en la historia de la Iglesia Católica y de Europa. Surgió como respuesta a la herejía y la disidencia religiosa, pero con el tiempo se convirtió en un instrumento de opresión, control social y persecución. Desde sus modestos inicios locales hasta su expansión bajo la Inquisición pontificia, este sistema de tribunales religiosos dejó un legado de miedo, represión y abusos de poder. Aunque sus métodos fueron cuestionables y su impacto fue profundo, la Inquisición también refleja la complejidad de la relación entre la religión, el poder y la justicia en la Edad Media. Es importante recordar estos eventos sombríos de la historia para comprender mejor nuestro pasado y reflexionar sobre cómo podemos evitar repetir los errores del pasado en el futuro. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para no perderte futuras historias emocionantes. Déjame un comentario para saber qué te ha parecido esta fascinante narración.